saludo para todos, bienvenidos a Vive el Agua. Ya saben ustedes que estamos aquí en el canal 13 de 8 a 8:30 de la mañana y que este es el programa institucional de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, organización sindical con 80 años de trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores. Quédese con nosotros, esto es Vive el Agua. Si deseas consultar fácil y rápidamente la Convención Colectiva de Trabajo de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, ahora puedes hacerlo desde tu celular. Descarga ya la aplicación Sintraems en Google Play y autentica tu acceso a través del código QR que aparece al respaldo de tu carné de afiliado. En Vive el Agua nos dimos a la tarea de preguntarle a algunos ciudadanos si conocen qué es la ley de financiamiento y cómo los afecta. Gravar el 80% de los productos de la canasta familiar con un IVA del 18% para 2019 y de 17% para 2020 frenaría el consumo de los hogares y resentiría el aparato productivo. Vive el Agua le preguntó a los ciudadanos en la calle qué piensan de la ley de financiamiento. Los pobres somos los perjudicados y como los campesinos también, porque a los campesinos se les bajan las ventas de sus mercados que van acá a la plaza. Entonces, y el gobierno nos dijo, cuando estaba haciendo la campaña, dijo muy clarito que a la canasta familiar no le iba a poner IVA, que iba a favorecer todo el pobre. Y ahora nos está como les cuento, perjudicándonos, que eso no es así. Pues tenemos IVA sobre todo y pues obviamente la canasta familiar son cosas de los agricultores, cosas que proveen para nosotros como tal y pues no debería ser así, porque eso nos conlleva pues a consumir cosas que no son naturales y no son propias de nosotros. Eso va a afectar, supuestamente el fin de eso es que va a favorecer a los pobres, pero al fin de cuentas, al final ellos van a terminar pagando ese IVA, entonces pues no compensa una cosa con la otra, no estoy de acuerdo con eso. No, porque el mínimo es insuficiente, o sea, el mínimo no alcanza para nada. Antes somos unos magos con esa platica. Si tiene compromisos pendientes con el pago de su factura, recuerde que puede acercarse a los puntos de atención al usuario de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Recuerde actualizar sus datos y consultar el estado de su factura en www.acueducto.com.co. Y continuando con la ley de financiamiento, hay quienes le hacen frente. Tenemos las opiniones de senadores, centrales obreras y estudiantes. La bancada alternativa, compuesta por 44 senadores y representantes a la Cámara, la CUT, CGT, FECODE, USO, ACRES, UNE y los pensionados, en rueda de prensa realizada el pasado miércoles, le exigieron al gobierno que retire de manera inmediata la ley de financiamiento o la llamada reforma tributaria. Todo el país sabe lo nefasta, lo cruel, lo regresiva que es la reforma tributaria o ley de financiamiento que el gobierno del presidente Duque ha puesto a consideración del Congreso de la República. Lo malo de este proyecto de reforma no solo es que extienda el IVA a 80 productos nuevos de la canasta familiar. Lo malo es toda la reforma que incorpora medidas supremamente regresivas, como por ejemplo un paquete de exenciones a las grandes empresas, incluyendo las multinacionales, exenciones que sumarían cerca de 10 billones de pesos anuales. Lo malo de esta reforma es que además no grava las bebidas azucaradas y lo malo de esta reforma es que además genera una amnistía para los capitales que se encuentran en paraísos fiscales y descarga toda la estrategia de financiamiento del Estado en las clases medias y en los sectores populares, tanto por el IVA como por cuenta de un ajuste al impuesto de renta. Por esa razón nosotros
estamos planteándole al presidente Duque, le estamos exigiendo que retire el proyecto de reforma tributaria. Si quiere una discusión con todas las fuerzas políticas, incluyendo las fuerzas políticas de oposición, sobre la estrategia de financiamiento del Estado que esta sociedad requiere en una perspectiva progresiva y en una perspectiva de equidad. La bancada alternativa le exigió al gobierno que retire de manera definitiva la reforma tributaria y busque los 14 billones de pesos que requiere el presupuesto nacional en los 17 billones de pesos que tuvo el sector financiero de ganancias del año anterior, o en los 22 billones de pesos de exenciones de impuestos que tiene el sector minero energético. Acabamos de consolidar la mayor convergencia para el país, decidida con el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, indígena, afro, organizaciones sociales y fuerzas políticas alternativas, la mayor coalición para responder y enfrentar todo el paquete de reformas que está planteando el gobierno del presidente Iván Duque. Creemos que lo que está pasando con esta ley de recaudo es simplemente una reforma tributaria disfrazada. No creemos que tenga que sacarse de los bolsillos de los colombianos un dinero que nosotros ya hemos perdido por todo el tema de la corrupción. Consideramos que todos tenemos derecho a educarnos y pensamos que esta propuesta del gobierno de nuevamente tratar de sacar presupuesto de los ciudadanos y ciudadanas que se han esforzado día y noche para poder sacar sus propios recursos, lo único que va a hacer es encontrarnos en una situación de crisis como la que estamos actualmente. Creemos que la educación es fundamental. Sabemos que hay dificultades enormes por el paro que estamos generando nosotros los estudiantes, pero creemos que no estamos peleando simplemente un semestre, estamos disputándonos el futuro de todo un país. Es un llamado a que no dejen solo los estudiantes, que hay muchísimas luchas importantísimas que tenemos que dar y que hoy es el mejor día para comenzar a defender esos derechos que no significan el presente, sino que significan el mañana de nuevas generaciones que necesitan agua, techo, educación y salud. También le propuso eliminar la corrupción estatal y privada que le cuesta al país 50 billones de pesos al año. Absolutamente todo está afectado para los colombianos porque es lo más fácil, recoger el dinero de los débiles, de los pobres, de la clase media y de los trabajadores. Pues no, nosotros vamos a pedir que lo retire del Congreso. Estamos diciendo por todos los medios, tienen que retirar porque es una ofensa para los trabajadores, para los pensionados, para todo el mundo. Y vamos a buscar la plata, y la plata está, porque si buscan el dinero que han dejado de pagar las ganancias de los sectores mineros y las ganancias de los sectores bancarios, tendríamos perfectamente para funcionar sin reforma tributaria. Y eso es lo que aspiramos aquí en el Congreso de la República, que se cumplan las normas y que se instaure el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que la gente pueda comer, no que los pobres tengan que pagar los impuestos que exoneran estos gobiernos a los ricos. Al tiempo que convocaron a todos los colombianos a la realización de un paro nacional como respuesta a los primeros 90 días del gobierno Duque, que golpea la educación, la salud, representa reformas lesivas a la justicia y a la Justicia Especial para la Paz y una reforma tributaria que lesiona duramente a la clase media y a los más pobres del país. Son muchos años con una reiterada política que su pretensión es marchitar lo público. En el fondo está eso. Entonces también vamos a acompañarles, vamos a hacer audiencias, vamos a estar en esta ruta, porque ustedes nos han mostrado que hay propuestas, pero no hay quien las escuche. No hay espacio para el diálogo y, como se ha dicho, aquí se están generando unas condiciones para un gran paro nacional. Pacífico, imaginativo y persistente. No estamos dispuestos a aprobar esa reforma tributaria. Eso es posible en la medida en que no solamente desde el Congreso de la República, sino que también en las calles, en las veredas, el pueblo colombiano se movilice, teniendo en cuenta que va a ser el más afectado por la decisión que tienen de imponer
una extensión del impuesto del valor agregado a todos los productos de la canasta familiar. Por eso consideramos que llegó el momento de unirnos todos los colombianos y movilizarnos para impedir que sea el pueblo colombiano quien pague el costo de las decisiones que toman en el alto gobierno. No es posible que mientras se esté hablando en esa reforma tributaria de rebajarle 10 billones de impuestos a los empresarios, se le quiera sacar de los bolsillos del pueblo colombiano 12 billones a través del IVA. Todos, junto a la bancada de oposición en el Congreso, coincidimos en que se debe retirar la reforma tributaria que ha presentado el gobierno del presidente Duque y también en que por esta vía vamos hacia un paro nacional que paralice el país y que sea un paro pacífico, pero que le demuestre al gobierno que no estamos dispuestos a soportar esa carga impositiva y esas medidas arbitrarias que afectan a los sectores populares y las capas medias del país. Los capitalinos pueden reportar los daños y el robo de una tapa de alcantarilla desde su dispositivo móvil. La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá tienen a disposición de los bogotanos una nueva aplicación que le permite informar a través de sus teléfonos celulares Android y iOS los faltantes de las tapas de alcantarillado, entre otros. El reporte se reconoce mediante un sistema de georreferenciación a fin de tener la ubicación exacta del faltante. Este desarrollo tecnológico busca sumarse a las demás acciones emprendidas por el distrito para frenar el robo de tapas y disminuir el riesgo de accidentes en la ciudad. Ahora es mucho más fácil, pues es una aplicación gratuita y así usted también puede ser gente buena tapa. Hacemos una breve pausa en Vive el Agua y aquí continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Vive el Agua y continuamos con más temas de interés. Si tiene compromisos pendientes con el pago de su factura, recuerde que puede acercarse a los puntos de atención al usuario de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Recuerde actualizar sus datos y consultar el estado de su factura en www.acueducto.com.co. Sintraemse, Subdirectiva Bogotá, le brinda asesoría jurídica a sus afiliados. Recuerda que puedes solicitar asesoría laboral y disciplinaria con la doctora Claudia Correa los martes de 9 de la mañana a 12 del día y asesoría penal con el doctor Orlando Bernal los viernes de 9 de la mañana a 12 del día en la sede sindical de Sintraemses, Subdirectiva Bogotá. Sintraemses Subdirectiva Bogotá es una organización sindical que trabaja y que lucha por la defensa de los trabajadores. Así participó contra la ley de financiamiento en esta multitudinaria marcha. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Sintraemses, Subdirectiva Bogotá, marchó este jueves en rechazo a la reforma tributaria del gobierno nacional contra las masacres laborales y las políticas de deslaboralización que vive el país. Bueno, los trabajadores nos encontramos el día de hoy, los trabajadores de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, acompañando la gran jornada de protesta en contra de la reforma tributaria. Reforma tributaria que está atentando contra la canasta familiar y por lo mismo contra el bolsillo de los colombianos, que va a representar más de 51.000 pesos mensuales en cada mercado que haga un trabajador que se venga un salario mínimo legal. Entonces, pues, esta es una lucha que no solo toca a la clase obrera con su salario mínimo, sino también a los trabajadores que vengan altos salarios, porque en esa misma medida también se van a ver afectados de acuerdo a su nivel de vida. Va a tener repercusión ese IVA en la canasta familiar.
Hoy estamos invitando a todos los trabajadores y al pueblo colombiano a que salgamos a las calles a protestar en contra de la reforma tributaria planteada por el gobierno del actual presidente de la República. Hoy en día se está grabado el 52% de la canasta familiar en productos de primera necesidad. Con esta medida pasaría a un 82%. Parece que gravar el 80% de la canasta familiar con IVA desfavorece completamente a toda la población colombiana. Pero aparte de eso, pretender gravar las pensiones y gravar los salarios de los trabajadores colombianos es un duro golpe para la economía nacional, no solamente para el bolsillo de los trabajadores. Somos los trabajadores los que dinamizamos la economía de este país. La vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzan. Sintraemses Subdirectiva Bogotá hizo parte de las multitudinarias movilizaciones en todo el país, protestando contra la ley de financiamiento promovida por el gobierno nacional para gravar con el IVA toda la canasta familiar. La posición de la CGT frente a la reforma tributaria es categóricamente clara. Le estamos demandando del gobierno nacional el retiro de ese esperpento de reforma tributaria, mal llamada ley de financiamiento, que castiga a los sectores más empobrecidos de nuestro país y a sectores de la clase media en condiciones absolutamente inaceptables. No se trata simplemente de maquillar la ley, de lo que estamos nosotros planteando el retiro y que discutamos los temas económicos en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Esa es la posición de la CGT, de los compañeros de la CUT, de la CTC, la Confederación Democrática de Pensionados, de la Confederación de Pensionados de Colombia, de los movimientos cívicos y populares, de las organizaciones estudiantiles, del magisterio, de los pueblos indígenas, de todos los sectores agrarios y agroindustriales en este país. Esta jornada nacional no va a cesar conjuntamente con los estudiantes que luchan hoy por el futuro de Colombia en materia de educación. Nosotros los trabajadores y los pensionados contra esta reforma que es profundamente regresiva y que no va a resolver el problema porque es la continuidad de un modelo de desarrollo económico que no es viable en Colombia. Está probado en estudios que es falso que la exención tributaria para las empresas genere empleo, y mucho menos como nos vienen planteando en su política de empleo decente, que por el contrario lo que hace es legalizar de alguna manera toda la informalidad laboral que existe en nuestro país. Así que le estamos exigiendo al gobierno nacional que retire esta reforma tributaria y que se siente con el movimiento social a dialogar sobre cuáles serían las transformaciones necesarias para garantías y derechos laborales en el país. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará desde el salar. De igual manera, la organización sindical se suma a la defensa de la educación pública de calidad, por lo que ha rodeado las manifestaciones pacíficas de los estudiantes que le exigen al gobierno nacional 3.2 billones de pesos y sanear el déficit de las instituciones educativas técnicas y tecnológicas, solicitudes apenas justas para la educación pública de calidad. Es realmente retardataria y lesiva para el pueblo colombiano esta reforma tributaria. Realmente contribuye con los beneficios y beneficia a los que más capital tienen en el país y por el contrario grava y perjudica los estratos 1, 2 y 3 y sobre todo la clase media trabajadora. Estamos frente a una reforma tributaria regresiva, no solamente porque se impone el IVA prácticamente al 100% de los productos más esenciales de la canasta familiar, sino porque también golpea a los asalariados y los pensionados con una tributación excesiva, exorbitante, que va entre el 19% mensual hasta el 35% mensual. Lo que debe hacer el presidente Duque y el ministro Carrasquilla es recuperar los 50 billones de pesos que se
pierden fruto de la corrupción. Segundo, gravar las rentas de los accionistas. Solamente los 5 principales propietarios o más grandes, ricos de Colombia, tienen 75.000 billones de pesos de propiedad. Si ellos tributaran, eso sí, el 30% que le quieren imponer a los trabajadores y a los pensionados, tendríamos al año más de 700 billones de pesos que irían a alimentar el presupuesto nacional para los recursos que requiere el presidente Duque. El pueblo no tiene por qué pagar los robos y la corrupción de los políticos. Estamos diciéndole a las centrales obreras que se construya, no se decrete, que se construya una movilización para ver si el año entrante hacemos el tan anhelado paro cívico nacional con todos los campesinos, con todos los trabajadores, con todos los intelectuales y con todas las organizaciones. Invito a todos los colombianos, a toda la clase obrera, a los trabajadores, a los maestros, al del común, a unirse con esta marcha, a decirle no a esta reforma tributaria. Bueno, el Polo Democrático está hoy acompañando esta marcha nacional convocada por las centrales obreras y las bancadas de oposición en contra de la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla, que van a agravar a las clases populares, a las clases medias y a exonerar de impuestos y seguir con gabelas a las multinacionales y al capital financiero. También estamos en esta marcha apoyando el justo paro universitario que lleva más de 3 semanas y que el gobierno no ha atendido debidamente. Rechazo total a la reforma tributaria del gobierno nacional. Ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Si deseas consultar fácil y rápidamente la Convención Colectiva de Trabajo de Sintraemses Subdirectiva Bogotá, ahora puedes hacerlo desde tu celular. Descarga ya la aplicación Sintraemses en Google Play y autentica tu acceso a través del código QR que aparece al respaldo de tu carné de afiliado. Los capitalinos pueden reportar los daños y el robo de una tapa de alcantarilla desde su dispositivo móvil. La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá tienen a disposición de los bogotanos una nueva aplicación que le permite informar a través de sus teléfonos celulares Android y iOS los faltantes de las tapas de alcantarillado, entre otros. El reporte se reconoce mediante un sistema de georreferenciación a fin de tener la ubicación exacta del faltante. Este desarrollo tecnológico busca sumarse a las demás acciones emprendidas por el distrito para frenar el robo de tapas y disminuir el riesgo de accidentes en la ciudad. Ahora es mucho más fácil, pues es una aplicación gratuita y así usted también puede ser gente buena tapa. Y así finalizamos Vive el Agua. Ustedes, amables televidentes, gracias siempre por acompañarnos. No olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerde también que el agua es vida y no se privatizará la vida. ¡Feliz domingo para todos!